Las 7, son las 7 de la tarde y saludamos nuevamente a nuestra audiencia para conversar sobre historia del Teúl. Les damos la más cordial bienvenida para hablar de asuntos de la vida cotidiana de nuestro pueblo y de nuestra región. Vamos a darle la bienvenida también a nuestro compañero Jesús María González, que en la tarde de hoy nos va a platicar de la capilla de la comunidad rural La Presa, que es el pueblo donde Chema nació y vivió sus primeros años. Chema, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, maestro auditorio que nos escucha, que nos acompaña cada mes? Aquí estamos listos para iniciar el programa. Iniciamos recordando a don Luis Sandoval Godoy. Don Luis Sandoval Godoy fue un escritor nacido en el Teúl que dedicó toda su vida al periodismo cultural y sobre todo al rescate de la vida cotidiana, de la sabiduría, del modo de hablar, del modo de vivir de la gente de nuestros pueblos de la región. En 2015, Felipe Cobian, periodista que trabajó para la revista Proceso en Guadalajara, le hizo una entrevista y una de las preguntas que le hizo fue: ¿usted se considera un escritor costumbrista? Y don Luis respondió:
Yo creo que sí, pero sobre todo más bien soy amante y defensor de los sentimientos de los pueblos, de la gente de los pueblos, para que tengan voz, para que se les escuche, que tengan presencia en las letras, en las artes, todo, para que además conserven lo que tienen. El padre Nico un día le dijo, entiende al hombre del campo y atiende a la persona humilde. Don Luis Sandoval Godoy fue nuestro maestro, lo leemos cotidianamente, lo leemos en el Teúl. Él escribió de toda la región sur de Zacatecas y del norte de Jalisco y tenemos que recordarlo. Él falleció en 2019 y espiritualmente sigue con nosotros don Luis Sandoval Godoy, y también nosotros queremos conocer y defender los sentimientos de los pueblos. Queremos conocer la voz de la gente del pueblo, para que se les escuche, para que se les valore. Y en cada programa casi siempre hablamos de asuntos, de historias que tienen que ver con el modo de pensar, con el modo de vivir de las personas de nuestros pueblos. Este programa se transmite desde el Facebook de la Preparatoria Jesús González Ortega. Nos hemos propuesto por nuestras raíces de ser una escuela impulsada por padres y madres de familia, por algunos maestros, por el sacerdote, el párroco del Teúl, en el año de 1971. Esta escuela nació por los deseos y por la necesidad de la gente del pueblo para que hubiera una preparatoria pública aquí en el Teúl y que los jóvenes tuvieran que estudiar. Hace 55 años, los jóvenes, solo 2 o 3 podían acceder a estudios de preparatoria, no digamos carrera universitaria. Al haber una preparatoria en el Teúl, fue la primera en toda la región. No había en Tlaltenango ni en ningún otro pueblo había preparatoria. La nuestra fue la primera preparatoria de la región y aquí venían muchachos y muchachas de la Estanzuela, de Milpillas, de Huitzila, de Florencia, de Santa María y por supuesto del Teúl. Esa raíz de provenir del pueblo es un destino, nos marca, y entonces tenemos que seguir cerca de la comunidad, cerca de sus necesidades, y así lo buscamos en nuestras clases de todos los días y sobre todo en este programa donde hablamos de historia, sobre todo la historia de la gente humilde, la historia de la gente de nuestros pueblos. De ahí venimos, son nuestras raíces, nuestras madres, nuestros padres, abuelos, abuelas, nosotros mismos somos personas del pueblo y de eso hablamos. También este programa lo impulsa la Fundación Luis Sandoval Godoy, que lleva el nombre de Luis Sandoval Godoy. También anima el programa Vigías del Patrimonio Cultural. Ya el gobierno federal primero en la parte final del gobierno de Enrique Peña Nieto, todo el gobierno de López Obrador y lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum han ignorado este programa. No les ha importado que se haga apropiación social del patrimonio cultural. Lo hemos propuesto muchas veces y no nos han hecho caso. Pero para hacer lo que tenemos que hacer, no vamos a pedir permiso al gobierno federal. Si no quieren seguir impulsando el programa de vigilancia del patrimonio cultural, lo hacemos. Lo hacemos en nuestras comunidades. Y este programa es para eso, para buscar que el pueblo se apropie de su historia, de su identidad. Las historias que contamos tienen que ver con eso. Pues empezamos con usted. Usted tiene preparado el tema de la capilla de la comunidad rural de La Presa y pues lo dejamos. Adelante, Chema. Muchas gracias, maestro Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este modesto programa, pero interesante, con los aportes que
se hacen por parte de los maestros Hugo Ávila y todos los que colaboran también en diversas actividades culturales de aquí del Teúl. Soy Jesús María González, modestamente cronista de la Sierra de Pinos Cuates. Hoy les presento mi tema, la Capilla de la Presa. Para desarrollar el tema, permítanme hacer un breve esbozo de cómo se desarrolló, cómo se fundó la Capilla de la Presa. Un contexto para que se tengan una idea completa de cómo se inició, cómo se desarrolló el trabajo y cómo se llegó a buen término. En mediados del siglo XX, el párroco de aquí del Teúl, y a veces colaboraba también el padre que estaba en Santa María, hacían viajes a caballo, recorridos los viernes primeros de cada mes, empezando por el Palo Alto, La Presa, Los Álamos y la Loma Alta. Los viernes primeros de cada mes eran sus recorridos y eran numerosas las comunidades. En cada comunidad éramos alrededor de unos de 350, 400 hasta 500 habitantes. Entonces, no había capillas. Se oficiaban la misa los sacerdotes en casas particulares, particularmente el rancho de la Presa, que era la de las comunidades junto con el Palo Alto y Los Álamos, de alrededor de 500 habitantes. Se juntaban en una casona grande en la Presa, una casona de la familia Jacobo Vera. Doña Consorcia Vera era la madre de los muchachos. Manuel, Cristino, bueno, Guadalupe, Camerina, otros más. Y se juntaba, se reunía la gente, eran numerosas, era una verdadera fiesta, un verdadero convivio de platicar. Se aprovechaba para intercambiar opiniones, etcétera. Y ya de entrada quiero decirles que un día antes, el jueves, la tarde, llegaba el sacerdote y afuera el señor cura. De aquellos tiempos estaba el señor cura Gómez, Ángel Gómez, y lo auxiliaba el padre Quirino Botello Arámbula y también el padre Orozco, Amado Orozco. Y ya les digo, iban a caballo desde el jueves primero de cada mes, ahí pernoctaban, ahí les daban al ojo, y el día siguiente, como a las 11 o 12 del día, después de confesarse la gente, se iniciaba la misa y en aquellos tiempos el sacerdote no estaba frente a frente con los sino que estaba de espaldas, oficiaba la misa en latín. Y ya a la hora del sermón se volteaba y platicaba con los habitantes, con los congregados, y pues les daba el sermón, explicación de en qué consistía la misa, particularmente
de la fecha y luego ya continuaba la misa. Resulta de que tanto y tanto estar de prestados, dijo el señor cura en una ocasión, es necesario que se haga una capilla. Váyanse organizando y vayan viendo quién puede donar un terreno. Y entre todos, pues se organizan y hacen la construcción. Y ahí estamos nosotros, desde la parroquia de Alteúl, dando las instrucciones de cómo debe ser. Y así se hizo la construcción. Quedaron al frente de esta comisión doña Felipa Muñoz y doña María Sandoval y doña Lupe Luna, que la auxiliaban, pero la principal promotora era doña Felipa Muñoz Luna, mi abuela, honrosamente. Entonces, en torno a esto, me permito ofrecerles una narración para que tengan ya una idea más o menos, si bien me permiten. La capilla de la presa, de vestido largo que le llega hasta el tobillo, rebozo chano terciado y sandalias. La alta y morena señora va de casa en casa del rancho de la presa, visitando a las amas de casa para que le cedan a la capilla los huevos de las gallinas que hayan puesto el martes. Doña Felipa Muñoz porta para tal efecto una canasta de mimbre y va acompañada de un chamaco. Como habitualmente los viernes primero de cada mes, el sacerdote que oficia la misa en la casona de los Jacobo, en el sermón les ha dicho que para no seguir el estado, deben ir pensando en hacer una capilla, para lo cual resultó ser doña Felipa la responsable de encabezar dicha tarea. Sumándose a este entusiasmo, doña María Sandoval, doña Lupe Luna y otras personas más, pero no solo cubre en su afán a la presa, sino que también se desplaza hasta la Lobera, el Tepetate, el Bragado, la hacienda de Pinos Cuates, el Charco Verde y hasta los Desmontes. Y como dijera don Jerónimo Castañeda, ¿cómo que nomás de a huevo? Por eso también se comisionan tareas y responsabilidades a varios vecinos. Los Jacobo ceden el terreno. Don Manuel González manda hacer los cimientos, que por cierto resultaron excedidos en medidas, y el sacerdote le sugiere que los recorten un poco de ancho para que el recinto no resulte cuadrado, sino rectangular. Unos hacen el adobe, otros más lo acarrean y hasta los niños cooperan acarreando agua del arroyo en pequeños baldes. No falta que mujeres ofrezcan manteles y servilletas tejidas a mano para que cuando alguien vaya al pueblo, a Guadalajara o a Aguascalientes, las vendan para sacar algo de dinero para comprar material para el techo, enjarre y el piso. Una actividad que ha dado más resultados es la realización de kermeses. Unas veces la realizan en la casa de los Jacobos y otras al pie del Palo Colorado, gigantesco árbol que se encuentra en el centro del potrero de don Jesús Carlos. Todos los habitantes del rancho andan entusiasmados. Sin embargo, es en las tiendas donde esta plática
plática se promueve más la obra. Doña Felipa lo hace en la tienda de su hijo Manuel González y doña María Sandoval lo hace en la de su propiedad con su muy característico estilo vivaz y entusiasta, muy propio de su personalidad. Así, al fin ha llegado el día de la inauguración y solo falta resolver a qué santo ha de ser dedicada. Se proponen varios y finalmente se conviene en que sea al Sagrado Corazón de Jesús, por lo que desde entonces el viernes, el 20 de mayo, se congregan los habitantes de la comunidad a la celebración y con la inmigración de la gente a Estados Unidos, así como a poblaciones cercanas, a diversas ciudades y otras partes del país. Muchos regresan desde allá en esta fecha en un grandioso encuentro de animada fiesta en la que, después de la misa y procesión animada con una ruidosa danza, con el alto fondo musical de una o dos bandas, se hacen reminiscencias del pasado. Con esto, pues aprovecho para, antes de ceder la voz al siguiente que sigue, le mando un saludo a todos los que vivieron en la presa y en todas las partes de la sierra, que muchos fueron hasta los Estados Unidos, hasta por allá. Un saludo muy cordial. Y los invito pues para que se vengan con entusiasmo para el próximo 20 de mayo, que para entonces ya tenemos tela de mano de obra artesanal, ya la subida, la difícil subida de las mesitas desde la cueva de los arrieros hasta las mesitas, ya está la carretera ahí para que vayan a disfrutar. Muchas gracias. Gracias, Chema. Gracias por contarnos la historia de cómo el pueblo de la presa construyó su capilla. En ese tiempo, la década de los 60, no había programas de gobierno, no había ayuda de ninguna institución gubernamental y esa capilla fue levantada con los recursos de la gente de la comunidad. Y hasta la fecha, la gente de la comunidad le sigue dando mantenimiento a su capilla. Pues Chema, muchas gracias. Gracias por platicarnos la historia de la capilla donde su abuelita, Felipa Muñoz, pues fue una de las protagonistas, una de las promotoras principales para reunir los fondos para construir esta capilla. Una mujer, pues, que tenía un espíritu de empuje, de iniciativa y de liderazgo, y ella fue un pilar para que se construyera la capilla, junto con la otra persona que usted menciona, María Sandoval. Ella era maestra en la comunidad de La Presa, nacida aquí en el Teúl, y pues eso nos habla de los vínculos que hay entre nuestros pueblos, todas las cosas buenas que se han hecho aquí. El modo de pensar de esta región ha sido pues un producto de las interacciones y de los vínculos comunitarios de las personas que forjaron nuestros pueblos. Chema, muchas gracias. Y vamos a darle la bienvenida al profesor Ezequiel Ávila Curiel en el segundo tema de esta tarde de hoy. Él nos va a platicar de la historia del templo de San Juan Bautista del Teúl. La primera información que tuvimos del templo la proporcionó don Luis Sandoval Godoy en el libro Un rincón de la suave patria. Una monografía habla de todo y entonces no puede profundizar tanto en particulares. El profesor Ezequiel ha podido documentar, meterse a los archivos y entonces ha encontrado datos nuevos
En algunos corrige lo que don Luis escribió en el Rincón de la Suave Patria, pero así es la historia. Vamos aprendiendo y vamos creciendo a partir de lo que otros han hecho. Entonces, lo que don Luis hizo, pues es el cimiento, y después de ahí, esa piedra fundamental, todos los demás estamos edificando a partir de lo que don Luis hizo. Que se corrijan algunos datos es inevitable porque la búsqueda en archivos, la nueva información, la indagación minuciosa va dando nuevos resultados, y entonces, pues, el tema que nos va a platicar el profesor Ezequiel Ávila Curiel. Ezequiel, pues bienvenido y buenas tardes. No se escucha. Si quieres poner el micrófono, por favor, por ahí busca en la computadora que se escuche el sonido. Para poder iniciar con esta plática de la historia del templo de San Juan Bautista. A ver, vamos probando. Todavía no se oye. Sí, tenemos hoy un problemita de comunicación. También pedimos que nos disculpen porque a veces se va la señal y es producto de este internet que tenemos por acá. Teléfonos de México vende líneas, pero de un usuario le cuelga 5 o 10, entonces hace que el servicio sea muy lento, muy lento. Cuando nos visitan muchas personas en Semana Santa, en la semana del hijo ausente, pues de plano el internet se satura y no sirve porque pues, es imposible navegar en un internet de este tipo. Los comerciantes solo piensan tener dinero, pero no en dar un servicio adecuado. Y estamos ahorita esperando que el profesor, pues por ahí le busque y le pueda apachurrar al botoncito donde pueda salir el sonido. A ver, hacemos una prueba, todavía no se escucha. Ezequiel, ¿quieres salir y volver a entrar? A ver si volviendo a entrar se reinicia el programa de video, porque seguimos sin sonido. Sí, rogamos su paciencia, su comprensión. Ahorita el profesor va a volver a entrar para hacer nuevas pruebas y poder platicar del templo de San Juan Bautista del Teúl. Un templo que seguramente es quizás tan viejo como la historia del pueblo mestizo. Desde que llegaron los españoles a esta región, lo primero que hacían después de destruir la cultura local era fundar un templo. Entonces, vamos a ver si corremos con mejor suerte. A ver, vamos a ver si ya estamos al aire, Ezequiel, a ver cómo se escucha. Bueno, no parece que todavía no tenemos sonido. Si gustas, Ezequiel, mientras haces algunas pruebas con el sonido, yo platico del tercer tema mientras tú pruebas ahí en la computadora para ver si puede regresar el sonido y poder continuar con nuestro programa. Porque mira, seguimos sin sonido. ¿Tú sí puedes escucharnos? ¿Sí me escuchas?
Bueno, no nos escucha Ezequiel, no se escucha nada. Entonces, mientras hace algunas pruebas de sonido, yo voy a platicar iba a ser el tercer tema que teníamos en nuestro programa, pero debido a este inconveniente técnico que tenemos, para no interrumpir la continuidad del programa, voy a platicarles de una historia interesante y una historia reciente. Bueno, espero que resulte interesante. La semana pasada, justo un día antes que cayera una tromba, cayó una tormenta fuerte a mitad de la semana pasada, creo que fue el miércoles, un día antes, una pareja de personas que viven en Estados Unidos, que son de la región, vinieron de Estados Unidos, estaban en Guadalajara. La señora es de Juchipila y el señor tiene sus raíces aquí en el Teúl. De Guadalajara estaban llamando para encontrar hospedaje. Llamaron a un hotel, nadie les contestó. Llamaron a un segundo, nadie les contestó. Llamaron a un tercero, no tuvieron tampoco respuesta. Y entonces la señora le decía, pues ya, vámonos a Juchipila. En el Teúl nadie te contesta, a lo mejor ni va a haber dónde quedarnos. Pero el señor tenía un objetivo. Él quería venir a conocer el rancho donde se crió y el rancho que cuidó cuando era niño. Con esa ilusión y con ese ideal, dijo, no, no, yo tengo que ir a mi pueblo, tengo que ir al Teúl. Además, fíjate, hace 40 años que no voy al Teúl. Hacía 40 años que no venía para acá. Él se fue de 13 o de 14 años. Volvió unos 20 años después y volvió después, ya hace como 40 años. Venía un día o dos, traía un asunto, lo arreglaba y se regresaba. De manera que él, pues realmente se fue, no estaba en su pueblo. Entonces, hagamos otra llamada. Pues hicieron una cuarta llamada, encontraron otro teléfono y ándele, que ahí sí les contestan. Hay lugar, hay lugar. Pues vámonos al teléfono y se vinieron. Ya estando aquí, pues don Alberto platicaba con quienes atienden el hotel y les dijo el motivo de su visita. Yo vengo al rancho donde trabajé de niño y ya en la plática que el rancho es San José. El señor dijo, yo sé el rumbo, pero ya creo que no sabría cómo llegar. Hace 60 años que me fui aquí del Teúl y hace 60 años que no voy al rancho. Rentaré un taxi y pues ahí en el hotel, pues sí, rentas un taxi, pero allá hay callejones, hay falsetes, unos tienen candado, otros no. No vas a poder llegar porque es un pequeño laberinto. Solo quien conoce te puede llevar. Uy, ¿quién me podrá llevar? Y la persona que lo estaba hospedando les dijo, yo conozco para allá, yo conozco para allá, este, yo también voy para ese rumbo y conozco muy bien. Si usted gusta, don Alberto, el señor se llama Alberto Rongaray. Si usted gusta, don Alberto, mañana vamos. Pero ese día, al día siguiente, cayó un tormentón fuertísimo, pues no se pudo ir al rancho. Pero al tercer día le dijo, don Alberto, vámonos. El señor, a pesar de que ya tiene 60 años en Estados Unidos, sigue él con la timidez de las personas de los pueblos. Las personas que nacimos en lugares chicos, pues no tenemos la desenvoltura que tiene la gente de los ambientes urbanos que son muy extrovertidos. Y don Alberto le dijo, no, me da pena, pues usted tiene sus ocupaciones, ¿cómo vamos a ir nada más? Vamos, usted no se fije, vámonos al rancho. Pues se fueron, se fueron, y le va diciendo, don Alberto, va conociendo
no conozco, no conocía, esto no conozco, siguieron caminando, y le preguntó, oiga, ¿este rancho a quién se lo vendieron? Pues, que yo sé, mi papá se lo vendió, híjole, no conozco ni me acuerdo de gente, creo que a un señor González. Dijo, ya sé, le dijo el compañero de camino. Don José González, un señor que era carnicero, que venía de Los Álamos, se vino con su familia aquí al Teúl y compró un ranchito en San José. Entonces, si el señor se apellidaba González, debe ser don José González. Vámonos a ver si es ahí. Pues ya, más a la segura, se fueron, dijo, mire, para llegar a ese rancho es por este callejón, y vámonos. Abrieron el falsete y con mucha seguridad, pues él conocía bien el rancho, el señor que lo llevaba en su camioneta. Siguieron caminando y le dijo, ¿qué hubo? ¿Va conociendo algo? Pues el cerro, como que algo empezó a refrescarse en la memoria. Se detuvieron justo donde empezaba un arroyo y le dijo el que iba conduciendo el vehículo, mire, ahí está una casita, esa es la casita del rancho, ya se está cayendo, véala, ¿es esa? Se quedó mirando don Alberto y dijo, es esa, en esta yo me crié, esta es mi casa y este es mi rancho, pues ándele, bájese. Había llovido fuerte un día antes, el río estaba, no el río, el arroyo estaba crecido, no podía pasar el vehículo. Había piedra en el camino, pero había mucha agua, entonces empezó a caminar arriba de las piedras y ¡cas! Se resbala, fue hasta abajo. Arriba de las rodillas le llegó el agua. No dijo nada, siguió adelante, porque él estaba solamente viendo su casita. Cruzó el arroyo, nada más él. La señora se quedó en la camioneta, su esposa. La persona que los llevó manejando también se quedó en la camioneta. Solo él se mojó. Llegó a la casa. La vio varios minutos. Vio por dentro lo que quedaba de la casita, que ya es una tapia. Vio la parte de atrás, un corralito. Siguió viendo los agostaderos. Siguió viendo las laderas. Se quedó ahí un ratito. Eso, pues ya vámonos. La persona que lo llevó le dijo, no, ¿cómo que vámonos? A eso vinimos, quédese, vea más lo que está, a eso vinimos. No, me da pena, usted tiene sus ocupaciones, no, quédese. El señor volvió a cruzar el arroyo, se subió a la camioneta y empezaron a platicar, viendo la casa. Y en esa plática, ese señor, que no recordaba vagamente más de que un apellido o dos, decía como que un vecino se apellidaba Correa, creo que Manuel Correa, no, lo corrigieron, compró aquí, era su vecino Enrique Correa era mi vecino. Luego había unos viejitos, no me acuerdo cómo se llamaban, sería don Teodosio, doña Trine, su esposa, ándele, don Teodosio y doña Trine, me daban a veces comida a ellos, y luego más para arriba vivía una señora que se llamaba Fernanda, se llamaba Fernanda Rivas. La persona que le llevaba le dijo, ella era mi tía, era hermana de mi abuelita. Pues doña Fernanda, dijo don Alberto, cuando yo pasaba me daba una bolsa de cecina. Yo no quería, pero me la daba, tenga su cecina. Y me daba de comer. Era una señora muy buena conmigo. Pues, ¿cómo vivía usted? Vivía solo. Yo hice hasta tercero de primaria, ya añejito, tenía 9 o 10 años, pero mi papá se fue a Estados Unidos. Dejó a mi mamá con 4 chiquillos en el pueblo, todos chiquillos, y a mí me mandó al rancho a cuidarlo, solo, solo un niño cuidando el rancho. Tenía unas vaquitas y su labor era cuidar las vacas y sembrar para darle a las vacas, porque el papá desde que se fue a Estados Unidos no le mandó un solo centavo. Los vecinos le enseñaron a cuidar el ganado, le enseñaron a cultivar la tierra
y entonces la tierra le daba maíz, frijol para comer él, y maíz también y tazole para forraje para su ganado. Estuvo ahí 5 o 6 años un niño que se hizo muchachillo de 12, 13 años, solo viviendo en el rancho. Cada fin de semana venía al Teúl para saludar a su mamá, a sus hermanos, y la mamá le daba una bolsa con tortillas. Esas tortillas le duraban toda la semana. ¿Quiénes eran tus amigos, Alberto? Pues mis amigos eran Torres y también un muchacho, no me acuerdo cómo se apellidaba, Tarango, ¿cómo se llamaba? Se apellidaba Tarango. Ellos eran mis amigos. Con ellos sí jugaba y convivía mucho con ellos. Iba a su casa, ellos me visitaban, me ayudaban a trabajar. Y los vecinos, me acuerdo de unos señores, serían Aro, sí, ya. Y empezó con la plática y con la emoción de ver su casa. Alberto Orozco Nungaray empezó a recordar la emoción y el gusto de estar en su tierra, en la tierra que lo formó de niño, le empezó a refrescar la memoria junto con la conversación. Y entonces se acordó del profesor Elías Aro, del profesor David Aro, de don Javier Aro, los Aro. Elías y Javier eran cuates, les decían así los cuates. Se acordó de ellos. ¿De quién más se acuerda Alberto? Había un señor Carrillo, Eduardo Carrillo, tenía unas muchachas bonitas y un hijo Nicho, con él no juntaba mucho, pero Nicho era su hijo, era como de mi edad. Sí, ya me acuerdo de él. Luego había un señor, ¿qué será? Talamantes, sí, Talamantes también tenía un ranchito adelante. Vicente Torres también se empezó a acordar de todos los vecinos con la conversación y estaba él profundamente emocionado. Y dijo don Alberto, yo no le tengo resentimiento a mi papá, nos dejó chicos, no nos mandaba dinero de Estados Unidos, pero mire, a mí me enseñó a trabajar, a mí me enseñó un destino mi padre. Gracias al rancho, yo aprendí a enfrentar dificultades. Gracias al rancho me hice persona de trabajo y gente responsable. El rancho me dio todo. El rancho me enseñó a vivir. Ya con el tiempo, unos conocidos de allá del pueblo, Pedro González y un hermano de él. Pedro era un señor que hacía ladrillo de cemento. El señor cura Filiberto García trajo un maestro que lo enseñó a hacer ladrillo de cemento y fue la manera como las casas del pueblo que tenían piso de ladrillo de tierra o piso de tierra empezaron a sustituirse por pisos de mosaico que hizo don Pedro González. Se fue a Estados Unidos, se acabó la fabriquita de ladrillos de mosaico. Ahora ya no se hacen. Creo que en Aguascalientes queda por allá una fábrica que vende algo todavía en medio de, pues, de la industria del vitropiso, vende algo. Pero en el Teúl, los González tenían una fábrica de ladrillo de piso de mosaico, pero se fueron a Estados Unidos y cuando regresaban, en una ocasión le dijeron a Alberto, vámonos al norte, ¿qué haces en el rancho? ¿Cuánto sacas? Nada, vendes un becerro o dos. Lo que te da de dinero es para comprar alimento, para sostener a los demás becerros. Nunca vas a salir de amolado ahí con ese rancho. Y mira, ya ves, fuiste a trabajar con tu tío, allá trabajó con tu tío una buena temporada. Pues un día se le salieron los becerros, hicieron sabe qué cosas, y pues se vino el todo asustado a su casa corriendo, huyó. Vino el tío y le dijo, no, mi hijo, véngase, sígale. Ese error lo va a enseñar a trabajar, véngase. Pero sí, el rancho no le daba dinero, le dio valores, le dio fuerza para vivir, lo enseñó a ser responsable.
Un día, Alberto, muchacho de 13 años, decidió dejar su rancho, decidió dejar el Teúl y se fue a Estados Unidos. Esos muchachos González lo ayudaron para pasar, lo ayudaron para conseguir trabajo, consiguió trabajo en una escuela y una persona responsable que sabe cuidar, que sabe trabajar, que respeta a todo mundo, que son los valores del rancho, que son los valores de la comunidad rural, lo mantuvieron en ese trabajo y después lo llamaron en otra escuela y luego en otra. Siempre se sostuvo como una persona responsable, una persona que salía adelante gracias a la formación y a la vida rural que tuvo cuando era niño. Gracias a sus vecinos, que eran personas buenas, personas también que sabían enfrentar la vida con mucha honestidad, con mucha entereza, con mucha fuerza. Y Alberto estaba emocionado, platicando todo eso. Y de esa manera, Alberto Orozco Nungaray regresó a sus raíces y después de 60 años pudo cumplir su sueño de volver al rancho que lo formó, al rancho que lo hizo ser humano, un hombre cabal y un hombre entero, porque vivía con mucha entereza. Bueno, agradezco su atención. Es la historia que les quería contar, la historia de Alberto Orozco Nungaray. Y ahora vamos a ver si el profesor Ezequiel ya pudo arreglar su micrófono. A ver, Ezequiel, si tenemos mejor suerte. A ver si te escuchamos. Sí, bueno, bueno. Chema, ¿a usted sí lo oímos? Ah, no sé, No, yo le sí, escucho Chema. bien. Y además, con esos gritos, Chema, el micrófono ocupa. Desde su casa puede usted hacer el programa. Todavía tiene una voz Sí, fuerte. Muy bien, Chema. No, se escucha pues ya, bien. ya estoy viejito, pero todavía me suena el pulmón. Mi papá decía, viejos los cerros y todavía enverdecen. ¿Cuál viejo, Chema? Sí, su Todavía le papá, queda mucha cuerda, Dios mediante. con mucho orgullo lo digo, su papá fue mi maestro y en aquellos tiempos se acostumbraba que el que se portaba mal, le daban sus reglazos. Y pues no, se me perdieron la cuenta de cuántos reglazos me dieron. Pero parece ser que me enderezó. Era muy travieso, muy travieso yo. Y por aquí ando todavía haciendo Sí, mi papá, travesuras. sí, todavía no se le acaba lo inquieto, Chema. Y pues sí, mi papá, cuando usted era niño, fue su maestro en la primaria, ¿verdad? Sí, así fue. Eh, De tercera, cuarto año, Cuarto año de y primaria, después en la secundaria, también en la también me dio. secundaria. Decía, muchachitos, a ver, muchachitos, pongan mucha atención. El que no haga esto, le voy a bajar unos puntitos. Y así les decíamos cariñosamente, maestro puntitos. Fíjese, A ver, Chema, eso fue hace 50 años y sí, hace todavía muchos seguimos años. bajando puntitos a los muchachos que se portan mal. Ahora le toca a usted quitar Sí, nada más que yo puntitos. no les digo así, yo nada más se los bajo y ya no les advierto tanto. A ver, Ahora son maestro, más, ¿cómo se ahora son oye? más carambas que cuando usted era niño, Chema. Oiga, pues No, pues, Ezequiel todavía sigue con problemas con su sonido. pues, A ver, Ezequiel, si nos pudieras hablar, por favor. a ver, maestro Ezequiel. No, no entra. No, tiene problema con su sonido. Pues bueno, creo que si Pues, el sonido de nuestro Ezequiel no puede activarse, vamos a esperar que para el próximo programa esté mejor su audio
Y pues, Chema, vamos a despedirnos de las personas Sí. que nos han amablemente acompañado. Unas palabras finales, Chema, por favor. Pues agradeciendo la atención de las personas que tuvieron a bien a acompañarnos y invitarlos para que el próximo mes también nos acompañen y nos quieran temas. Y nos damos la tarea de indagar, de rascarle a la historia para pues a ver si les agrada lo que les contamos. Chema, muy amable y gracias por acompañarnos cada mes. El profesor Ezequiel salió y volvió a entrar. Hagamos el último intento a ver si ya le funciona su audio. A ver, hagamos de la lucha a ver si ya funciona el sonido. Bueno, no. Sigue sin funcionar el sonido. Pues mil disculpas. Les pedimos disculpas, son fallas técnicas. Que pues no está en nuestras manos resolverla. Agradecemos el favor de su atención. Si no se escucha, Ezequiel, agradecemos el favor de su atención. Muchas gracias por acompañarnos en este programa donde platicamos de la Capilla de la Presa y platicamos de Alberto Orozco Nungaray. Red Magisterial entre Colegas Zacatecas. Recorrí esa sierra del Teúl y me agradó ver los paisajes y conocer la historia de cómo forjaron esos espacios religiosos. Le voy a bajar unos puntitos. Nos falta esa narración, maestro Hugo. Es la maestra Almadelia. La maestra Almadelia ya coordina la Red Magisterial entre Colegas Zacatecas. Se las prometo, yo les prometo hacer una narración. Sí, nos faltan muchas narraciones. Nos faltan muchas narraciones, maestra. Maestra Almadelia, muy amable, gracias por acompañarnos desde Jerez de García Salinas, Zacatecas. Ella fue supervisora en esta región en todo el ciclo escolar pasado y en el cierre del ciclo escolar fue a las clausuras de todas las escuelas de la región. Entonces seguramente pasó por la Capilla de la Presa, rumbo a Los Álamos, porque allá fue la clausura de cursos de la primaria de Los Álamos. Ya la Presa ya no tiene primaria, dice la maestra Almadelia. De acuerdo, pues maestra Almadelia, gracias por el favor de su atención, gracias también a las personas que nos acompañaron en el programa en directo, gracias también a las personas que van a ver la versión diferida de este programa. Muchas gracias y hasta la próxima. Ezequiel todavía sigue sin poder activar su sonido. Mil disculpas. Será para la próxima se podrá. Pues que pasen buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Y hasta luego.